Que Jehová te dé su bendición hoy jueves 8 de abril y continuando con la lección número 2, conceptos básicos del pacto para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de hablar contigo. Ven, Señor, y toca nuestros corazones en el estudio sobre el nuevo pacto. La oración presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves, el nuevo pacto. Abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 33 como base para el estudio de hoy. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Le agregué el versículo 34 para cerrar o para hacer más perfecta la idea. Bien, mis hermanos, con relación a esto del nuevo pacto, quiero introducir lo siguiente. El nuevo pacto es de suma importancia para el creyente, porque se centra en Jesucristo. Y se ha dicho repetidamente que un nuevo pacto implica uno antiguo. Y esto plantea la pregunta de cuán nuevo es el nuevo pacto. La expresión nuevo pacto y pacto antiguo implican tanto un aspecto de la continuidad como de uno de discontinuidad. La continuidad entre ambos está ciertamente implícito en la fraseología misma, la palabra pacto en ambos. Los diversos puntos de discontinuidad entre el nuevo pacto y el pacto antiguo descansan básicamente en los adjetivos nuevo y antiguo. Las dos palabras, gracia y obras, indican para muchos la distinción radical entre dos caminos de salvación. Supuestamente, un camino por el que somos salvos es mediante la obra meritoria y el otro mediante la gracia de Dios otorgada a través de Jesucristo. Los que hacen distinción entre el pacto de gracia y el pacto de obras generalmente se refieren a este último como el período que comenzó en el Sinaí y suponen que Dios proyectó que Israel se salvara por sus obras. Es decir, su punto de vista es que Israel fue salvo por obras y obediencia. Y en su perspectiva, el pacto de gracia designa la salvación por gracia, una salvación en la que las obras no tienen una cualidad meritoria ni salvadora. Escuchen bien. Puede sorprender
aún a los estudiantes cuidadosos de la Biblia saber que la designación de nuevo pacto solamente aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Búsquelo para que se dé cuenta. El gran profeta Jeremías, que acabamos de leer, profetizó en los últimos días del reino de Judá, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de ser llevado al cautiverio babilónico. Anunció lo que leímos hace unos minutos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, 31 y 32. Aun cuando el pacto se describe aquí con el adjetivo nuevo por primera vez, que es la única en todo el Antiguo Testamento, profetas anteriores ya habían hablado del nuevo pacto. Unos 150 años antes de Jeremías, fue enviado como mensajero de Dios al reino del sur, Judá, el profeta Oseas, al reino del norte, Israel. Este también predijo un nuevo pacto cuando dice: en aquel tiempo haré tu pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te daré dormir seguro, y te desposaré conmigo para siempre, en justicia, benignidad y misericordia, con fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2 del 18 al 20. La expresión en aquel tiempo introduce la predicción del profeta, y es una fórmula que apunta al futuro. Y la predicción no indica cuándo sería ese día futuro, pero sí comunica que ese tiempo estaba decisivamente fijado en el plan divino, porque en aquel tiempo denota el fin de un orden de cosas más antiguo y el comienzo de una nueva época con un nuevo orden de cosas. El cuadro de Oseas 2:18 de un pacto futuro involucrado al reino animal, así como a la gente, prometiendo la eliminación de las armas de guerra y la introducción de la paz, es ciertamente un cuadro del futuro reino mesiánico de paz. La mención de un nuevo pacto también recuerda las ricas declaraciones que se encuentran en varias partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 24:7 dice que Dios dará corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Dios también quitará el corazón de piedra en medio de su carne y les dará un corazón de carne en Ezequiel 11 y un corazón nuevo en Ezequiel 36 con un espíritu nuevo. Estos textos nos recuerdan el cambio que ocurrirá en las vidas de los seres humanos cuando se establezca el nuevo pacto. Ezequiel 36:27 dice el Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esta obra, que es de Dios dentro de la humanidad, dentro de sus corazones de los hombres, proporciona el fundamento para la actividad, receptividad, importancia del nuevo pacto en la vida humana. Y los profetas Oseas e Isaías, que profetizaron en el siglo VIII a.C., junto con los grandes profetas que le siguieron después, como Jeremías, como Ezequiel, profetizaron cada uno a su manera sobre la experiencia del nuevo pacto, aunque solo una vez se lo distingue o se lo designe como nuevo. Ahora bien, al comparar el pacto antiguo que Dios hizo con el antiguo Israel en el monte Sinaí con el nuevo pacto, notamos varias líneas de continuidad. En ambos, Dios es el mismo.
El que establece el nuevo pacto es el mismo Dios que estableció los pactos pretéritos. Y en la profecía de Jeremías 31, el Dios del Éxodo claramente se presenta como actuando de nuevo en el establecimiento de pactos, cuando dijo, haré nuevo pacto en Jeremías 31:31. Así que vemos que la iniciativa del nuevo pacto otra vez la toma Dios. El mismo Dios es que establece pactos que se han mostrado previamente. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Siempre es el Dios el que inicia lo que es nuevo y busca llevar la salvación a quienes distorsionan su plan o rechazan su regalo. Es claro que el pacto que Dios establece con su pueblo, es decir, el nuevo pacto, es un pacto que Él inicia y que Él establece. Y por esa razón podemos hablar del Dios bíblico como el Dios que establece pactos. También podemos hablar del Dios bíblico como el iniciador de la salvación por medio del establecimiento de pactos. Y la promesa del compañerismo y comunión de Dios con el nuevo pacto es igual al del pacto anterior que Dios hizo con Israel. Como dice Éxodo 19:5, seréis mi especial tesoro. Las palabras yo seré su Dios, tan típica del Dios que hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí, otra vez expresa en el nuevo pacto de Jeremías 31:33, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren, los participantes de ambos pactos, el antiguo y el nuevo, son los mismos. Dios por un lado y su pueblo por el otro. El nuevo pacto es anunciado por el profeta como el que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sencillamente con la casa de Israel. Aunque algunos piensan que eso significa que el nuevo pacto es solo para la antigua nación de Israel, ese no es el caso. Es cierto que el Señor ofreció el nuevo pacto primero a su pueblo que él había elegido y con quien había hecho un pacto en el monte Sinaí en tiempos de Moisés. Lamentablemente los israelitas transformaron ese pacto del Sinaí en un método legalista de salvación, es decir, de justificación por las obras, porque ellos intentaron justificarse a través de sus propios esfuerzos sin aprovechar el método de fe que produce obediencia. Y en la fe, obediencia, las obras y buenas acciones de la persona obediente no hacen que ella merezca la salvación, sino que son el resultado de una salvación otorgada y dada por Dios. En otras palabras, yo me arrepiento de haber pecado, y al arrepentirme de haber pecado, entonces Dios me da su gracia para no repetir el pecado del cual he confesado y me he arrepentido. O, en otras palabras, las obras y la fe no se divorcian. No puede haber una fe sin resultado, es decir, sin obras. De ahí que los judíos solamente aceptaron el pacto, los 10 mandamientos, creyendo que obedecerían los 10 mandamientos por sus propias fuerzas y no como resultado de su entrega total a Dios. Dios tuvo que pasar del Israel étnico al Israel espiritual para encontrar la cooperación que necesitaba para poner en marcha las provisiones y los beneficios del pacto eterno que ahora se llama el nuevo pacto. Y los participantes humanos del nuevo pacto son ahora los que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones sin tomar en cuenta su origen étnico, porque dice, la escribiré en su corazón como promesa divina en Jeremías 31:33. Es decir, esa internalización de la ley, la misma ley que Dios proclamó en el Sinaí y que había usado para hacer el nuevo pacto con el Israel étnico en esa ocasión, no es otra cosa
que la internalización de la voluntad y el carácter de Dios, porque la ley es un trasunto del carácter de Dios. Así que la internalización, o sea, la ley dentro del corazón del creyente no significa que Dios impone su voluntad al creyente. El hecho de que Dios escribirá la ley en el interior de la persona, haciéndola parte de la totalidad de la persona y de su voluntad, demuestra el principio de la elección de parte de la persona. Porque Dios no impone en el corazón su ley ahora, ni nunca lo ha hecho en el pasado. La elección de que Dios escriba la ley en el corazón es una elección individual, hecha exclusivamente por cada persona. Sin embargo, es vital que los participantes humanos con quienes se hace el nuevo pacto y que experimentarán y se mantendrán dentro de la relación del nuevo pacto comprendan esta elección. Así que los miembros de la comunidad del nuevo pacto no son todos los descendientes físicos o de sangre de Abraham, sino toda persona que permita que Dios escriba la ley en su interior, haciéndola formar parte de la voluntad total del creyente, de manera que éste pueda ofrecer a Dios una obediencia por fe. Y así, la elección que permite que la ley se escriba sobre el corazón identifica a esa persona como miembro del Israel espiritual de Dios, donde la descendencia física no tiene ningún valor. Así que cualquier persona que permite que Dios haga su obra dentro de ella, llega a ser miembro del Israel de Dios, es decir, el verdadero Israel espiritual que menciona Romanos 2, 28 y 29. El verdadero Israel espiritual en quien Dios haya escrito su ley, llega a ser participante con Dios en el nuevo pacto. Y en el Nuevo Testamento, aquellos judíos que recibieron a Cristo y su evangelio, por un tiempo constituyeron el núcleo de la iglesia. Y así, la continuidad entre el Israel literal y el pueblo de Dios, el remanente escogido por gracia, está claramente indicada en el Nuevo Testamento, porque dice en Romanos 11, 7, que los judíos fueron endurecidos hasta que entrara la plenitud de Israel y todos formaran parte del Israel espiritual. ¿Cómo? Los gentiles que antes no creían en el evangelio lo aceptaron y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios, que es una comunidad compuesta por creyentes de cualquier raza mundial. Así que los gentiles que en aquel tiempo estaban sin Cristo, como dice Pablo en Efesios 2, fueron traídos por la sangre de Cristo y ahora ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos y miembros de la familia de Dios, como dice Efesios 2, 19. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador del nuevo pacto para todos los creyentes, sean judíos, sean gentiles, sean negros, sean blancos, sean amarillos, sean pardos, sean hombres, sean mujeres. La ley en ambos pactos es la misma. Dice la sierva de Dios en el comentario bíblico tomo 7, página 943, 2 líneas. Las condiciones por las cuales puede ganarse la vida eterna bajo el nuevo pacto son las mismas que había bajo el pacto antiguo. Perfecta obediencia. Comentario bíblico tomo 7, página 943 de la pluma inspirada. Hermanos, hemos notado cómo Jeremías 31, del 31 al 34, repetidamente enfatiza la iniciativa divina. Y esta predicción comienza con una declaración de acción divina, cuando dice, haré nuevo pacto. Y Dios anuncia su acción salvadora que viene en el futuro. Igualmente, la predicción del nuevo pacto concluye con estas palabras, perdonaré y no me acordaré más de su pecado. Y esto apunta a la acción culminante
del perdón total de Dios y del olvido completo de los pecados humanos. Ahora, la respuesta humana también surge claramente en ese texto importante. En el establecimiento del pacto no puede ser pasada por alto. Dios nunca reduce a los seres humanos al nivel de robot, sin la posibilidad de hacer elecciones. Y en el nuevo pacto, como en el Sinaí, no es un pacto sin condiciones, que permanece generación tras generación sin violarse, no importando la respuesta de los hombres o su relación con Dios y con su voluntad revelada en la ley. Así que lo que hace que el nuevo pacto sea permanente y duradero es que Dios mismo obrará un cambio en los corazones humanos, haciendo que sea posible para ellos cumplir la ley por su gracia divina y capacitadora, según Ezequiel 36. La declaración en la promesa del nuevo pacto sobre la ley de Dios es también de importancia crucial, un elemento común en los pactos previos hechos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés en el Sinaí, es también la ley de Dios. La ley de Dios, apropiadamente llamada mi ley en Jeremías 31:33, en el pacto del Sinaí, fue la ley de Dios escrita sobre tablas de piedra, según Éxodo 24:12 y 31:18. Las tablas de piedra algunas veces se las llama el pacto en 1 Reyes 8:21. Esta ley de Dios no tiene fallas y no fue eliminada. La ley de Dios es inmutable y eterna como Dios mismo, porque es el reflejo del carácter de Dios. Y no hay persona sin carácter. Y Dios es una persona. Además, esta expresión inmutable de la voluntad de Dios en la ley no debe permanecer como algo exterior del creyente. Es por eso que el nuevo pacto enfatiza en una ley escrita por Dios en el corazón del creyente, porque la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios, dice la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, página 296. Y esa actividad de Dios de escribir la ley suya en el corazón de cada creyente es su maravillosa gracia dentro del corazón del creyente. Porque escribir la ley interiormente por medio del Espíritu Santo es la obra de Dios. Y así la ley llega a ser internalizada o intestina dentro del creyente y formará una parte integral de la voluntad del creyente, saturándola de manera que la voluntad humana y la ley de Dios se conformen perfectamente la una a la otra, como dice 2 Corintios capítulo 3 y los versículos 5 y 6. Así que la obediencia resultante no es un logro humano, no es una obediencia meritoria, no es una obediencia que apunta a lograr la justificación y salvación por el esfuerzo humano, sino más bien es la fe obediencia, una obediencia hecha posible por la fe en el poder de Jesucristo que nos capacita para obedecer. Y el propósito de establecer los pactos es simplemente, o está claramente bosquejado en Jeremías 31, del 31 al 34 que leímos al principio. Dios no habla de una nueva ley, sino de un nuevo pacto. La ley, como camino de vida, da expresión a esta relación del nuevo pacto. La relación que se expresa en yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo en Jeremías 31:33. Y la relación del pacto en el Sinaí fue descrita con la misma fórmula en otros lugares como en Éxodo 6, Deuteronomio 26, Levítico 26, etc. Así que el propósito de Dios para su pueblo es que esa relación prometida de tan corta duración en el antiguo Israel sea renovada, restaurada, hecha permanente.
Y los resultados de establecer el pacto son de la mayor importancia, porque uno de los principales es la experiencia resultante de la comunidad del nuevo pacto, de ser un Israel espiritual compuesto por los que permiten que Dios internalice su ley dentro de ellos y que por ello llegan a ser canales santificados para iluminar y bendecir a los demás. El nuevo pacto también establecería una relación y comunión duraderas y profundas entre los participantes y el Señor que hace el pacto, que es el Dios de salvación, y produciría una bendición gratificante del perdón que trae paz a la mente y al alma. Entonces, lo opuesto a lo nuevo es antiguo, que implica una existencia previa o un uso continuado durante cierto tiempo largo. Debemos ser cuidadosos de no sobreponer los significados modernos al uso bíblico en lo que se refiere a comprender las intenciones del lenguaje bíblico. El término nuevo con respecto al nuevo pacto en Jeremías 31 es la palabra hadath, que significa renovar, restaurar, algo nuevo que no ha estado todavía presente con la misma calidad o forma. De ahí que el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 sugiere que el nuevo pacto es un pacto del Espíritu en contraste con el pacto antiguo que era de la letra. Es decir, servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En Romanos 7:6. ¿Qué dijo Pablo aquí? Está enfatizando es que la letra de la ley en el sentido de que es algo que está fuera del creyente y no escrito en su corazón. Porque mientras la letra permanezca fuera del corazón y no escrita por el Espíritu Santo, solo puede traer condenación. Pero el Espíritu Santo, que caracteriza el nuevo pacto, da vida. Él escribe la ley en el corazón y así la internaliza o pone la ley dentro del creyente. De este modo, la novedad del pacto se caracteriza en forma más efectiva por la palabra mejor que menciona Hebreos 8:6. Terminando, es el pacto de Dios permanece o se vuelve anticuado en el mismo momento en que permanece fuera del corazón humano, cuando es simplemente un método de guardar la ley con el fin de ganar la salvación o el cielo. Y Pablo enfatiza que en contraste con este enfoque de la salvación, el nuevo pacto es un pacto del Espíritu Santo en el que el creyente ahora sirve en novedad del Espíritu Santo y no en la antigüedad de una letra que estaba fuera del corazón y no de esa misma letra en el corazón. Que Dios nos haya ayudado a entender el estudio de hoy. Que Dios nos bendiga. Te hablo el profesor Ramón Romero. Solo Cristo me comprende, no hay amigo cual Jesús. Busca su infinita gracia, busca su infinita luz. Solo Cristo me comprende cuando me envuelve el dolor, me acompaña y me protege. Cristo es por siempre mi Señor. Solo Cristo me comprende, siente todo mi dolor, tiernamente
te